ver con las doctrinas de la salvación. Si tú no tienes este pequeño librito, os animo a que me lo pidáis, no hay ningún problema, es gratuito, simplemente es para que podáis tener un librito que explica la postura doctrinal de nuestra iglesia. Y en las doctrinas de la salvación vais a ver, en primer lugar, la enseñanza, lo que nosotros creemos, de la predestinación. En segundo lugar, la regeneración. En tercer lugar, la redención. Después, la reconciliación, la sustitución, la propiciación, la justificación, la expiación, la adopción y por último, la santificación. Son 10 doctrinas que tienen que ver con la enseñanza de la salvación por la gracia de Dios. Y os animo a que lo leáis aquí en la Escritura. Vamos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer ese versículo antes de entrar en la materia de esta tarde, en Romanos 5 y versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Pasaje bien conocido, precioso pasaje de la palabra de Dios, Romanos 5, 1. La Biblia dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hoy puedo daros un pequeño bosquejo y un resumen de las doctrinas de la salvación, estas 10 doctrinas mencionadas. Podemos abrir un libro, la Constitución, y leerla tranquilamente. Nadie nos va a perseguir, nadie nos va a quemar, no nos van a apedrear por ello. Pero en 1517, lo que tú y yo hoy creemos tan fácilmente, en el 1517 fue perseguido por la Iglesia en el poder, la Iglesia Católica. Los hermanos que defendieron la salvación por la gracia mediante la fe y la justificación por gracia, muchos de ellos tuvieron que dejar sus vidas, sus hogares, sus familias, fueron perseguidos, tomados como la escoria del mundo. Dios en ese tiempo levantó a varias personas, a varios líderes que eran columnas que defendían esas doctrinas que por cientos de años se habían perdido bajo el poder de una iglesia papista que lo único que quería era el control del mundo, de las propiedades, del feudalismo de la Edad Media. Y Dios levantó a un grupito de hombres, los reformadores. Como veremos, no solo en Alemania con Lutero, en Francia con Calvino o en Escocia con John Knox, en otros lugares de Europa. Dios levantó a personas que Dios usó grandemente. Y voy a enseñar hoy rápidamente algo que hemos estado hablando de esos reformadores. Pero vamos a ver hoy cómo después de ellos, rápidamente, la Iglesia Apostólica Papista Romana determinó una lucha confrontal y fuerte en contra de estos reformadores. Y aquí, especialmente en España, empezó lo que llamamos la contrarreforma. Y veremos eso. Ahora, el último estudio la semana que viene, veremos que también hubieron sus luchas dentro incluso de los reformados, y veremos los calvinistas en contra de los arminianos, y los pelagianistas y los semipelagianistas, y esos grupos de personas que confrontaron aún dentro mismo del protestantismo. Pero hoy, volviendo a la historia, vamos a ver a nuestros personajes de la Reforma, empezando con ese movimiento al cual hemos llamado Reforma. Hemos dicho que era un movimiento religioso surgido en el siglo XVI, en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el final de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. Ese movimiento de reforma que ya hemos definido y hemos leído esto, y que dijimos que surge por motivos muy específicos en esos años. La Iglesia, a comienzos de la Edad Media, tiende a ser señorial, feudal, acumula riqueza, sustentación de ellas. El Papa tiene ambiciones políticas, él es el rey de entre los reyes. Una profunda crisis espiritual de las personas que ven ya en el final del milenio también como el temor del final del mundo.
y una incapacidad de la Iglesia de dar respuestas a eso, la Iglesia oficial, para resolver las angustias religiosas que aquella había provocado. Una situación también donde la ignorancia aún de los líderes religiosos, de los curas, y también, por qué no decirlo, la corrupción de los mismos líderes, ha dejado a creyentes con verdaderas preguntas. Y en ese momento Dios levanta al primer reformador de los que mencionaremos, Martín Lutero, con una función específica: reformar la Iglesia. Vamos a hablar un poco de Martín Lutero, 1463, el 10 de noviembre, tal mes como hoy, de hace unos cuantos años ya, 1483, nace en el seno de una familia pobre, humilde. En el 1506 profesa como monje agustino. Se ordena sacerdote en el año 1507. En el 1510 realiza un viaje a Roma. Fijaros cómo rápidamente este hombre está subiendo en su poder, en su hegemonía, en su popularidad. Él termina siendo graduado y doctorado en leyes y también en teología, y accede a la cátedra de teología bíblica en el año 1512. Todo esto, hasta ese punto, plenamente entregado a la Iglesia que él es fiel, a la Iglesia de Roma, y a la autoridad que él cree representar la Iglesia al Papa. Pero debido a la corrupción de la Iglesia Católica, en esos años 1517, se están recaudando fondos en toda Europa, en todo el cristianismo, para poder levantar la Iglesia de San Pedro. Y una de ellas era las famosas bulas papales, y publica en el año 1517 95 tesis que son clavadas en la catedral de la Universidad de Gutenberg. Su doctrina se basa en el principio de la salvación por la fe. Ahora, hermanos, esto hoy nosotros lo creemos. Somos salvos por la fe, somos salvos, recibimos gratuitamente esa salvación. Pero la Iglesia Católica no cree eso. Partiendo de esa premisa, estructuró sus ideas en 4 puntos principales. Ahora, cada uno de los reformadores va a aportar algo a la reforma. Lutero va a aportar estos 4 puntos. Calvino va a hablar mucho sobre las doctrinas de la salvación, con sus 5 puntos que conocemos coloquialmente como los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas tulip. Y otros reformadores van a aportar otras cosas, específicamente, de ahí venimos nosotros, los reformadores radicales, los anabaptistas. Pero Lutero va a aportar algo, y esto es lo que va a aportar. Primero, libre examen y rechazo de todo intermediario entre el hombre y Dios. No hay necesidad de un cura al cual le vas a confesar tus pecados. No sé cuántos de vosotros lo habéis hecho esto. Yo recuerdo cuando era niño, lo hacía. Yo hice la comunión. La primera comunión, aprendí a confesar mis pecados al cura, aprendí que cada vez tenía que ir al cura y decirle lo que había hecho de malo, y a mí no se me ocurría nada porque yo era un niño muy bueno, nunca hacía nada malo, así que ir al cura y decirle lo que había hecho de malo era como, tenía que inventarme las cosas que había hecho malas, porque yo no había hecho nada malo. Pero eso es lo que pasaba. Vamos a posponer esto, que si no vamos a tener problemas. Lutero dice, no necesitamos a nadie que sea un interlocutor entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único interlocutor. Había un segundo punto, reconocimiento de solo 2 sacramentos, el bautismo y la comunión. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, entre ellos se encuentra el matrimonio. El matrimonio para ellos es un sacramento, es algo sagrado, algo intocable. Para Lutero, como veremos, solamente había 2 sacramentos, el bautismo y la comunión. Y esto no significa que eran medios de salvación. La gente no era salva por ser bautizada, la gente no era salva por participar de la Eucaristía. La gente era salva por la fe mediante la gracia del Señor Jesucristo. En tercer lugar, Lutero va a suprimir el culto a la Virgen y a los santos, así como la creencia en el purgatorio. Él va a denunciar que nada de esto se encuentra en la Biblia, que todo está inventado por la tradición y la opinión del Papa cuando habla en ex cátedra, la autoridad papal.
pero no se encuentra en las Escrituras. Y por eso una de las columnas de la Reforma será solo Escritura. Lo que dice la Biblia es cierto y lo que no dice la Biblia no es cierto. Lo que dice el Papa puede ir a misa, pero os aseguro que la misa no va a la Biblia. La Biblia es la suma autoridad. Cuarto lugar, era la supresión de la parte sacrificial de la misa, del celibato eclesiástico y del lujo en los templos. Y esto de la misa va a ser un gran conflicto, porque nosotros celebramos el pan y tomamos de la copa y decimos esto es un símbolo, esto sigue siendo pan, esto sigue siendo vino, pero para el católico no. Cuando un cura católico toma la hostia en sus manos, esa galleta redonda que simboliza el sol y que ya viene desde la tradición de Egipto, que los sacerdotes de Egipto tomaban unas galletas similares y las levantaban para el dios sol, cuando el cura hace eso y él hace una oración, él cree que esa oración convierte esa hostia, esa galleta, en la carne de Cristo. Y cuando él se gira y toma la copa, ¿y habéis notado que él solo se la bebe? Escuché de un control de policía que pararon a un cura y dio positivo en el alcohol. Y el pobre cura dice, es que he hecho 4 misas esta mañana. Y por eso iba un poco bebido el hombre. Pero no es otra cosa que vino y no es otra cosa que galleta. No es carne y sangre. Así que los católicos enseñan canibalismo cuando ellos enseñan esto. El celibato eclesiástico se oponía al celibato. Los católicos creen que los curas no deben casarse, deben ser célibes el resto de su vida, y por ahí tenemos todos los escándalos que hay dentro de la Iglesia Católica y la mentalidad tan escabrosa de muchos curas que han cometido todo tipo de delitos en la sociedad debido a esto del celibato eclesiástico. Y por supuesto el lujo de los templos. Seguro, yo no he estado en Roma, algún día es una de mis ilusiones poder ir ahí a Roma y visitar también el Vaticano. No sé si me podría cantar Castillo Fuerte es nuestro Dios ahí en medio, porque es que te da rabia ver la riqueza que hay, con la cantidad de pobres, y ellos están de oro y de lujos hasta arriba de todo. Entonces, esto es lo que Lutero estaba denunciando, exponiendo e intentando marcar durante este tiempo. Muy bien, voy a pasar a la diapositiva si me seguís en esto. Se atascó. Ahora bien, datos de Martín Lutero. En 1521 es excomulgado por el Papa León X, convidado a retirarse por el emperador Carlos V ante la dieta de Worms. Ahora, ¿sabes qué quiere decir excomulgado? Lo peor que podía hacer una persona era perder la posibilidad de tomar la cena del Señor, la Eucaristía. Y cuidado, no se pegue. Lo peor que podía ser fue echado fuera de la Iglesia Católica. Es lo que le pasó. Pero él había puesto su fe no en el Papa, sino en Dios. En el 1521-1522 traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán. La mejor traducción a una lengua en alemán incluso en nuestros días. En el 1524-1526 se opone a las clases populares durante las guerras campesinas. Porque esto se convirtió en un movimiento político, sociocultural, donde el proletariado se levantó en armas para luchar contra los burgueses. Y Lutero dice, para un momento, y frenó esa revolución. Y por último contrajo matrimonio con Catalina de Bora, en 1525. Catalina de Bora era una monja, ahí tenéis una foto de ella, se casó en el año 1534, tradujo la Biblia al idioma alemán, de esta forma promovió la propagación del protestantismo. La traducción de la Biblia fue clave para poder presentar el Evangelio a toda la sociedad. Lutero también escribió sobre la administración civil, eclesiástica, sobre el hogar cristiano y también habló de otras cosas como las navidades y la importancia de algunas costumbres dentro del hogar. Martín Lutero fue el principal artífice de la Reforma protestante. Sin duda alguna, él fue el pistoletazo, el boom que empezó la Reforma. Ahora, él revisó la liturgia, estipulando cómo debían ser los cultos diarios y la catequesis. Conservó en su nueva doctrina el bautismo de los infantes. No todo lo que hizo Lutero
fue un cambio drástico. Se mantuvo en una línea bastante cercana a la iglesia de donde había salido, su iglesia madre, la iglesia católica. Por eso hoy en día, si tú ves una iglesia luterana, en Alemania hay cientos de iglesias luteranas, en Estados Unidos hemos visto iglesias luteranas, una iglesia luterana es muy cercana a la iglesia católica, muy cercana. Cambian algunas cosas doctrinales, sobre todo para Lutero, en su enseñanza de el hombre que tiene una voluntad esclava y que no tiene voluntad, no tiene libre albedrío. Las escrituras se leyeron en toda Alemania y en otros países de Europa y todo el mundo. Martín Lutero tuvo interés por la educación, y eso sí que es algo de alegar y algo precioso, sobre todo para aquellos que estudian magisterio o pedagogía. Él aportó mucho al sistema escolar de Alemania, apoyaba que se establecieran escuelas para las niñas. Eso fue un adelanto dentro de Europa extraordinario. Hizo un énfasis, como mencionaba hace un rato, en la Navidad y en la enseñanza a los niños. Mucho de la escuela dominical que celebramos hoy lo debemos a Martín Lutero, que escribió Catecismo para niños. En el 1529 publica su obra Pequeño Catecismo, y era un librito donde estaba un catecismo, es que hay unas preguntas: ¿quién es Dios? Dios es, y te lo explica. Eso es un catecismo. Y traduce el Antiguo Testamento en 1532, el 18 de febrero de 1546 muere en Eisleben. Dios se llevó a este gran hombre a su presencia. Ahora, Lutero aporta el primer paso a la reforma. Pero como hemos dicho, hay otros reformadores, no era solamente Lutero. Y algunos de ellos por motivos políticos sociales. Y voy a mencionar este rápidamente porque no quiero ni dedicarle demasiada información. Es que solo ver la foto no me gusta el hombre, no me gustaría verlo. Debía ser un guaperas en su tiempo, por las mujeres que tuvo, pero como veis, el rey Enrique VIII, 1431-1547, rey de Inglaterra desde el 1509 hasta 1547, fundador de la iglesia iglesia anglicana. Se casa con la viuda de su hermano Catalina de Aragón. ¡Wow! 1509. En 1527 hace prisionero al Papa Clemente. Eso es un dato interesante. Se hizo nombrar y reconocer como jefe de la iglesia inglesa en 1533. En ese tiempo están los anabaptistas, los reformados radicales, y ellos van a decir: ¡hey! La iglesia y el Estado deben estar separados, no podemos estar juntos. Pero este hombre, Enrique VIII, se hace el jefazo de la iglesia. En 1533 se casa con Ana Bolena. En 1534 repudió la jurisdicción papal y se nombró a sí mismo autoridad eclesiástica suprema de la iglesia. Aunque modificó la iglesia, Enrique nunca quiso introducir la doctrina protestante. ¿Habéis visto eso? Él reforma la iglesia, se convierte a sí mismo como la cabeza de la iglesia, no el papa, pero él no acepta la doctrina reformada, la doctrina protestante. ¿Cuál es esa doctrina? Básicamente, sola escritura, solo fides, sola gratia, solo Cristo. Esa base fundamental que nosotros hoy creemos, Enrique VIII no va a creerla. ¿Cambios realizados? Sí. Autorización de traducir la Biblia en inglés, menos mal, dio esa autorización. Promulgación de la letanía de Cranmer, otro de los reformados, y traducción al inglés de algunas partes del servicio tradicional. En vez de decir Dominus Vobiscus, pues diría lo que fuera en inglés, ¿de acuerdo? Ahora, aquellos que os gustan las series televisivas, los seriales, este es el serial de Enrique VIII. Sus esposas, y tenéis ahí sus caras, nombres y apellidos: Catalina de Aragón y Ana Bolena, Juana Seymour, Catalina Howard, Ana de Cleves y Catalina Parr. Todos se llamaban Catalina, yo creo que le gustaba el nombre, no lo sé. Pero este hombre lo que hizo fue simplemente una reforma social. Si os interesa, seguro que en la biblioteca encontráis libros. Dejadme hablar de John Calvin, mi querido amigo y amado hermano Juan Calvino, 1509-1564, teólogo reformador religioso y humanista francés. Cuando habla de humanismo, entendedme bien esto, no es el humanismo de nuestros días, es el humanismo de Erasmo de Rotterdam. Él es el humanismo que ha estudiado Daniel Piñol Playá en la universidad, ese conocimiento universal
del conocimiento humano, la hermosura del conocimiento. En 1533 huye de Francia por apoyar teorías de Lutero. ¡Wow! Calvino se hizo luterano. Apoyaba las mismas doctrinas que Lutero está haciendo. En 1536 publica la primera edición de su Instituto Christianae Religionis, Instituto de la Religión Cristiana. Eso fue un tratado, ¿sabéis lo que es un tratado? Un librito chiquito, pequeñito, no era muy grande, que hablaba de algunas de las cosas que él veía que debían cambiar. Pero ese librito pequeñito, chiquito, que fue la primera edición de Calvino, cuando terminó, fueron 2 volúmenes, lo tengo ahí en la biblioteca si alguien lo quiere ver, 2 extraordinarios volúmenes de esta edición. Y no solamente eso, publicó comentarios a toda la Biblia. Yo los tengo en inglés, creo que son 26 volúmenes, 26 tomos del comentario bíblico de Calvino a toda la Biblia. Y escribió otros comentarios. John Bonner tiene un comentario de Calvino con pies de John Bonner, así que es interesante. Ahora, aparte de esto, promovió el uso de la lengua francesa en las iglesias. Si no, aún en Francia estarían hablando latín. Su mayor aportación fueron sus escritos. Era un prolífero escritor. Según Calvino, la Biblia especificaba la naturaleza de la teología y de todas las instituciones humanas. Sola Escritura. Los 4 libros que integraron la Instituzione Christianae Religionis, Instituto de la Religión Cristiana, en su colección definitiva se centra en los artículos Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Iglesia. Una vez más, yo animo, sobre todo a aquellos que quieren seguir el calvinismo, que se creen que son calvinistas, que lean esos 2 volúmenes. Tal vez cuando terminen de leerlo no quieran decir con voz muy alta soy calvinista, porque algunas de las cosas que Calvino escribió ahí eran realmente una continuación de la Iglesia Católica un poco reformada. Él persiguió a los bautistas. Bien, John Knox, Enrique VIII, Calvino, Lutero, Europa está siendo transformada. Y eso va a dar lugar a un cambio drástico, la contrarreforma. Lo que os voy a explicar ahora casi da miedo, pero es bueno que lo hablemos. Calvino será, junto a Martín Lutero, los máximos promotores del conflicto religioso que vivió Europa en el siglo XVI. Juan Calvino inició estudios de filosofía y teología en las universidades de Orleans, París y Bourges, estableciéndose en Basilea. Allí se dedicó a la redacción de su obra cumbre, La Institución de la Religión Cristiana, donde recoge sus pensamientos. En 1536 recibe la invitación de Farel, otro reformador protestante, Farel, para instalarse en Ginebra, imponiendo en la ciudad un nuevo sistema político-religioso, creando un estado represivo e intransigente. Ahora, eso tiene también que ser dicho. Calvino se convirtió en un déspota en Ginebra, y el invento de Ginebra de intentar establecer, como Agustín de Hipona, la ciudad de Dios en la tierra, fue un verdadero desastre. La Compañía de Jesús, con Teresa de Jesús a su cabeza, la Orden, la Compañía de Jesús, aseguró el éxito de la Contrarreforma, fundada en Roma por Ignacio de Loyola en 1540. Se organizó como una comunidad de estructura fuertemente jerarquizada, sometida a una estricta disciplina, con un objetivo básico: destrozar a todo luterano. Si tú eras creyente y creías que debías leer la Biblia en castellano, tú eras luterano. Resultado, a la hoguera. En el Concilio de Trento se acabó las conciliaciones entre iglesias. El concilio en Trento se inició en 1545, duró varios años. Se elaboró una doctrina que contradecía punto por punto lo que los protestantes habían defendido. Cada una de las defensas de los protestantes fue atacada por el Concilio de Trento. ¿Por qué nos importa esto? Porque el Concilio de Trento sigue vigente hoy en día. La Iglesia Católica nunca ha dicho, el Concilio de Trento, nos equivocamos, esto no era así. No, ellos continúan defendiendo el Concilio de Trento. El Concilio rechazó fides, caritate, formata, lo dijeron en latín. La fe fundada en actos de amor es la que salva al hombre.
Por tanto, la gracia es inherente y no imputada, como lo dijo Lutero. Esto es denso para esta hora de la tarde, lo reconozco. Pero lo que la Iglesia Católica estaba enseñando en el Concilio de Trento es que el hombre es salvo por las obras que hace. Las obras de caridad, las obras de ser un buen hombre, una buena mujer. Y como no lo consigues, Dios te envía al purgatorio para que purgues durante millones de años tus pecados. Pero no hay gracia que el hombre pueda recibir. La naturaleza humana, privada del libre albedrío, mero sujeto pasivo de la acción divina. ¿Qué está diciendo? Esto es lo que se llama pelagianismo. Un día lo discutiremos más detenidamente. La Iglesia Católica sigue una postura pelagia o semi-pelagianista y cree que el hombre debe aportar sus buenas obras para de esta manera recibir la acción divina. Que el hombre es colaborador de Dios en su salvación. La Reforma protestante había dicho: somos salvos por gracia, no por las obras. En el Concilio de Trento se condenó de esta forma el sacerdocio universal y primacía de la Biblia. La Biblia es puesta a la altura de la tradición. Lo que dice el Papa tiene voz divina. Y la Biblia es una más. Y cuando la Biblia y la tradición se contradicen, el Concilio de Trento dice que debemos seguir la tradición. Lo que dice el Papa, no lo que dice la Biblia. La postura también es negar el sacerdocio de cada creyente. Es decir, tú no puedes adorar a Dios, ni puedes confesar el pecado a Dios directamente, abiertamente. Tienes que ir a través de un mediador, bendecido y reconocido por la Iglesia. El Papa da su bendición a los obispos y a los clérigos, y son ellos los que tienen derecho a interceder por ti delante de Dios. Pero tú no tienes derecho al sacerdocio. Y por último, el matrimonio de los cleros queda abolido. Esa ley es establecida como un fundamento básico de la Iglesia. El Concilio formuló una doctrina de la reforma de los sacramentos. La Iglesia mantuvo los 7 sacramentos del siglo XII. Afirmó el dogma de la transubstanciación, lo que antes os decía, después de una oración, la galleta se convierte en carne, caníbal. Pero el Concilio de Trento lo mantuvo. Estableció el culto a las reliquias, a los santos, indulgencias, y se esforzó por represión a los abusos. Intentaron hacer limpieza de la casa, pero continuaron con las tonterías de las reliquias. Creo que estamos todos aquí adultos, pero entre las reliquias está, por ejemplo, las gasas de menstruación de una santa, o el prepucio de Juan el Bautista, o cosas como un poco así, el pie de otro de los santos. Hay trocitos de la cruz. Tantos trocitos de la cruz que podías hacer un bosque entero con tantos trocitos que hay. Estaba la Vera Cruz, está la lanza que decían que había sido lanzada al Señor Jesús, una lanza que por supuesto pertenece a la Edad Media, no a la época del Señor Jesucristo. Muchas reliquias que se convirtieron en fetiches, ¿entendéis esa palabra? En fetiches, que tenían poder espiritual sobre las personas y lo adoraban. Las personas se arrodillan. No sé si habéis visto, habéis ido aquí a la Muraneta, a la Virgen. Los catalanes ya tienen negra su Virgen, de tantas cosas y tantos problemas. Pero si vas ahí, seguro habéis pasado, habrás subido, ves que tiene una bola del mundo y todo el mundo besa esa bola. ¿No lo habéis hecho? Yo lo hice cuando era pequeño. El asco que me dio pensar cuántos habrán besado esta bola y estoy aquí ahora besando también la bola. Pues esa es una tradición de la Iglesia Católica. Bueno, la contrarreforma ayudó en aspectos de limpieza, como he dicho, pero no terminó con el verdadero problema de la Iglesia. Y el verdadero problema se encuentra en el corazón. La Reforma protestante ayudó. Dios bendijo a estos hombres. Hubo una reafirmación de la Iglesia Católica aquí en España. Reorganización de las iglesias fuertemente jerarquizada. Los pontífices como pilares de la Iglesia. La autoridad renovada de los obispos. Supervisar el clero. La represión de los abusos. ¿Sabéis que en ese tiempo se inicia la Santa Inquisición? Si tú eres luterano, tú morirías. La suerte que tenemos nosotros hoy en día, hermanos, es extraordinaria. Muchos de nuestros hermanos en el pasado fueron perseguidos por lo mismo que creemos tú y yo. En 1563 finalizó el Concilio de Trento. Un año más tarde, 1564,
Calvino moriría. Y Calvino, cuando murió, pudo ver que la Iglesia Católica había reconquistado los territorios ganados por la Reforma. Debo decirlo en esta tarde, la Iglesia Católica no ha cambiado. Es más amigable porque se ha dado cuenta que ha perdido ahora mucho terreno. Pero el Papa sigue exigiendo lo mismo, siguen creyendo lo mismo que el Concilio de Trento, y más tarde diferentes concilios. Nosotros creemos en la autoridad de la Escritura, en sola fe, solo Cristo, solo gracia. Creemos en esas cosas como verdades fundamentales. Y gracias al Señor que en el 1517, como hemos estado viendo, y espero que esta presentación de este mes nos haya ayudado a vislumbrar más nuestra herencia espiritual, tanto en los grupos disidentes no reformados, como en los grupos reformados, como en lo que llamamos los reformadores radicales, los bautistas, podamos haber visto esa gran diferencia. Pero me queda un episodio más de la historia que nos llevará al siguiente mes, si Dios lo permite, estudiar las luchas dentro de la Reforma. Vamos a ver cómo Calvino defenderá unas doctrinas de la salvación y va a encontrarse a otro Juan Armenio, que van a decidir entre ellos. Y vamos a ver cómo a lo largo de los años, hasta hoy en día, esta lucha continua ha definido a muchos creyentes. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, porque como yo suelo decir, por la soberanía de Dios no soy calvinista, y doy gracias que por su gracia no soy arminiano, pero sí creemos en las Sagradas Escrituras. Os animo a estudiar estos temas, vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es lo que debe centrar nuestros corazones, pero hemos dedicado estos 4 domingos al estudio de la Reforma, de los cambios, del protestantismo, cambios sociales y espirituales. Y hoy, Señor, ha sido un pequeño repaso de todo lo que hemos estado viendo, para que nuestra historia, nuestra postura filosófica, nuestra postura bíblica, Señor, nuestra postura de la vida, pueda estar centrada en la obra que tú has hecho a favor nuestro. Bendice esta iglesia en Castellbisbal, lo pedimos en el nombre de Jesucristo.